Los Miserables, de Víctor Hugo. Tercera parte, Marius. Libro octavo, El mal pobre. Capítulo primero, Hallazgo. Pasó el verano, después el otoño, y llegó el invierno. Ni el señor Blanco ni la joven habían vuelto a poner los pies en Luxemburgo. Marius no tenía más que un pensamiento: volver a ver aquel dulce y adorable rostro, y lo buscaba sin cesar y en todas partes. Pero no hallaba nada. No era ya el soñador entusiasta, el hombre resuelto, ardiente y firme, el arriesgado provocador del destino, el cerebro que engendra porvenir sobre porvenir, con la imaginación llena de planes, de proyectos, de altivez, de ideas y de voluntad. Era un perro perdido. Había caído en una negra tristeza. Todo había concluido para él. El trabajo le repugnaba, el paseo lo cansaba, la soledad lo fastidiaba. La naturaleza se presentaba ahora vacía ante sus ojos. Le parecía que todo había desaparecido. Un día de aquel invierno, Marius acababa de salir de su pieza en casa Gorbeau y caminaba lentamente por la calle, pensativo y con la cabeza baja. De repente sintió un empujón en la bruma. Se volvió y vio dos jóvenes cubiertas de harapos, una alta y delgada, la otra más pequeña, que pasaban rápidamente frente a él, sofocadas, asustadas y como huyendo. No lo vieron y lo rozaron al pasar. Marius distinguió en el crepúsculo sus caras lívidas, sus cabezas despeinadas, sus vestidos rotos y sus pies descalzos. Sin dejar de correr, iban hablando. La mayor decía en voz baja: «Llegaron los sabuesos, pero no pudieron pescarme». La otra respondió: «Los vi y disparé a rajar». Marius comprendió a través de su jerga que los policías habían tratado de prender a las muchachas y ellas se habían escapado. Se escondieron un rato entre los árboles y luego desaparecieron. Marius iba ya a continuar su camino cuando vio en el suelo a sus pies un paquetito gris y lo recogió. «¿Se les habrá caído a esas pobres muchachas?», dijo. Volvió atrás, pero no las encontró. Creyó que estarían ya lejos, se metió el paquete en el bolsillo y se fue a comer. Por la noche, cuando se desnudaba para acostarse, encontró en su bolsillo el paquete. Ya se había olvidado de él. Creyó que sería útil abrirlo, porque tal vez contuviera las señas de las jóvenes o de quien lo hubiera perdido. El sobre contenía 4 cartas sin cerrar. Todas exhalaban un olor repugnante a tabaco. La primera estaba dirigida a señora marquesa de Grucheray, plaza enfrente de la Cámara de Diputados. Marius se dijo que encontraría probablemente las indicaciones que buscaba en ella y que además, no estando cerrada la carta, era probable que pudiese ser leída sin inconveniente. Estaba concebida en estos términos: «Señora marquesa, la virtud de la clemencia y de la piedad es la que me une más estrechamente a la sociedad. Dé salida a sus cristianos sentimientos y dirija una mirada de compasión a este desgraciado español, víctima de la lealtad y fidelidad a la causa sagrada de la legitimidad, que no duda que su honorable persona le concederá un socorro. Le saluda humildemente Álvarez, capitán español de caballería, realista refugiado en Francia, que está de viaje hacia su patria y carece de recursos para continuar su viaje». No había señas del remitente. La segunda carta, dirigida a la señora condesa de Montverdet, estaba firmada por la señora Balizard, madre de 6 hijos. Marius pasó a la tercera carta, que era como las anteriores, una petición, y estaba firmada por Genflot, literato. Marius abrió por fin la cuarta carta, dirigida al señor bienhechor de la iglesia de Saint-Jacques. Contenía las siguientes líneas: «Hombre bienhechor, si se digna acompañar a mi hija, conocerá una calamidad miserable y le enseñaré mis certificados. Espero su visita y su socorro. Si se digna darlo, y le ruego reciba los saludos respetuosos de su muy humilde y muy obediente servidor, Fabantou, artista dramático». Después de haber leído estas 4 cartas, no se quedó Marius mucho más enterado que antes. En primer lugar, ningún firmante ponía las señas de su casa. Además, parecía que provenían de 4 individuos diferentes, pero tenían la particularidad de estar escritas por la misma mano, en el mismo papel grueso y amarillento, tenían el mismo olor a tabaco, y aunque en ellas se había tratado evidentemente de variar el estilo, las faltas de ortografía se repetían con increíble desenfado. Marius las volvió al sobre y las tiró a un rincón y se acostó.
A las 7 de la mañana del día siguiente, acababa de levantarse y desayunar, se iba a poner a trabajar cuando llamaron suavemente a la puerta. Como no poseía nada, nunca quitaba la llave. «Adelante», dijo. Se abrió la puerta. «Perdón, caballero». Era una voz sorda, cascada, ahogada, áspera. Una voz de viejo enronquecida por el aguardiente. Marius se volvió con presteza y vio a una joven. Capítulo 2. Una rosa en la miseria. Ante él se encontraba una muchacha flaca, descolorida, descarnada. No tenía más que una mala camisa y un vestido sobre su helada y temblorosa desnudez. Las manos rojas, la boca entreabierta y desfigurada, con algunos dientes de menos, los ojos sin brillo de mirada insolente, las formas abortadas de una joven y la mirada de una vieja corrompida. 50 años mezclados con 15. Uno de esos seres que son a la vez débiles y horribles y que hacen estremecer a aquellos a quienes no hacen llorar. Un resto de belleza moría en aquel rostro de 16 años. Aquella cara no era absolutamente desconocida a Marius. Creía recordar haberla visto en alguna parte. «¿Qué quiere, señorita?», preguntó. La joven contestó con su voz de presidiario borracho. «Traigo una carta para usted, señor Marius». Llamaba a Marius por su nombre. No podía dudar que era él a quien se dirigía. ¿Pero quién era aquella muchacha? ¿Cómo sabía su nombre? Le entregó una carta. Marius, al abrirla, observó que el lacre del sello estaba aún húmedo. El mensaje, pues, no podía venir de muy lejos. Leyó: «Mi amable y joven vecino, he sabido sus bondades para conmigo, que ha pagado mi alquiler hace 6 meses, y le bendigo. Mi hija mayor le dirá que estamos sin un pedazo de pan, hace 2 días 4 personas y mi mujer enferma. Si mi corazón no me engaña, creo que debe esperar de la generosidad del suyo, que se humanizará a la vista de este espectáculo, y que le dará el deseo de serme propicio. Dígnese prodigarme algún socorro. Suyo, Jondrette. Postdata. Mi hija esperará sus órdenes, querido señor Marius». Esta carta era como una luz en una cueva. Todo quedó para él iluminado de repente, porque ésta venía de donde venían las otras 4. Era la misma letra, el mismo estilo, la misma ortografía, el mismo papel, el mismo olor a tabaco. Había 5 misivas, 5 historias, 5 nombres, 5 firmas y un solo firmante. Todos eran Jondrette, si es que el mismo Jondrette se llamaba efectivamente de este modo. Ahora veía todo claro. Comprendía que su vecino Jondrette tenía por industria, en su miseria, explotar la caridad de las personas benéficas, cuyas señas se proporcionaba, que escribía bajo nombres supuestos a personas que juzgaba ricas y caritativas, cartas que sus hijas llevaban. Marius comprendió que aquellas desgraciadas desempeñaban además no sé qué sombrías ocupaciones y que de todo esto había resultado, en medio de la sociedad humana, tal como está formada, 2 miserables seres que no eran ni niñas, ni muchachas, ni mujeres, especie de monstruos impuros o inocentes producidos por la miseria. Sin embargo, mientras Marius fijaba en ella una mirada admirada y dolorosa, la joven iba y venía por la buhardilla con una audacia de espectro, y como si estuviese sola, tarareaba canciones picarescas que en su voz gutural y ronca sonaban lúgubres. Bajo aquel velo de osadía asomaban a veces cierto encogimiento, cierta inquietud y humillación. El descaro en ocasiones tiene vergüenza. Marius estaba pensativo y la dejaba hacer. Se aproximó a la mesa. «Ah», exclamó, «¿tienes libros? Yo también sé leer». Y tomando vivamente el libro que estaba abierto sobre la mesa, leyó con bastante soltura: «Del castillo de Hougomont, que está en medio de la llanura de Waterloo». Aquí suspendió su lectura. «Ah, Waterloo, lo conozco. Es una batalla de hace tiempo. Mi padre sirvió en el ejército. Nosotros en casa somos muy bonapartistas. Waterloo fue contra los ingleses, yo sé». Y dejó el libro, tomó la pluma y exclamó: «También sé escribir». Mojó la pluma en el tintero y se volvió hacia Marius. «¿Quiere ver? Mire, voy a escribir algo para que vea». Y antes que Marius hubiera tenido tiempo de contestar, escribió sobre un pedazo de papel blanco que había sobre la mesa: «Los sabuesos están ahí». Luego, arrojando la pluma, añadió: «No hay faltas de ortografía. Mi hermana y yo hemos recibido educación». Luego consideró a Marius. Su rostro tomó un aire extraño y dijo:
¿Sabe, señor Marius, que es un joven muy guapo? Y al mismo tiempo se les ocurrió a ambos la misma idea, que a ella la hizo sonreír y a él ruborizarse. «Usted no ha reparado en mí», añadió ella, «pero yo le conozco, señor Marius. Le suelo encontrar aquí en la escalera y le veo entrar a veces en casa del viejo Mabeuf. Le sienta bien ese pelo rizado». «Señorita», dijo Marius con su fría gravedad, «tengo un paquete que creo le pertenece. Permítame que se lo devuelva». Y le alargó el sobre que contenía las 4 cartas. Palmoteó ella de contento y exclamó: «Lo habíamos buscado por todas partes. Luego era usted con quien tropezamos al pasar ayer noche. No se veía nada. Ah, esta es la de ese viejo que va a misa. Y ya es la hora. Voy a llevársela. Tal vez nos dará algo con qué poder almorzar». Esto hizo recordar a Marius lo que aquella desgraciada había ido a buscar a su casa. Registró su chaleco y no halló nada. La joven continuó su charla. «A veces salgo por la noche, otras veces no vuelvo a casa. Antes de vivir aquí, el otro invierno, vivíamos bajo los arcos de los puentes. Nos estrechábamos unos contra otros para no helarnos». Marius, a fuerza de buscar y rebuscar en sus bolsillos, había conseguido reunir 5 francos y 16 sueldos. Era todo cuanto en el mundo tenía. «Mi comida de hoy», pensó, «mañana ya veremos». Y guardando los 16 sueldos, dio 5 francos a la joven. Esta tomó la moneda e hizo un profundo saludo a Marius. «Buenos días, caballero», dijo, «voy a buscar a mi viejo». Capítulo 3. La ventanilla de la providencia. Hacía 5 años que Marius vivía en la pobreza, en la desnudez, en la indigencia, pero entonces advirtió que aún no había conocido la verdadera miseria. La verdadera miseria era la que acababa de pasar ante sus ojos. Marius hasta casi se acusó de los sueños de delirio y pasión que le habían impedido hasta aquel día dirigir una mirada a sus vecinos. Todos los días, a cada instante, a través de la pared se les oía andar, ir, venir, hablar y no los escuchaba. Sentía que esas criaturas humanas, sus hermanos en Jesucristo, agonizaban inútilmente a su lado sin que él hiciera nada por ellos. Parecían sin duda muy depravados, muy corrompidos, muy envilecidos, hasta muy odiosos. Pero son escasos los que han caído y no se han degradado. Además, ¿no es cuando la caída es más profunda que la caridad debe ser mayor? Sin saber casi lo que hacía, examinaba la pared. De pronto se levantó. Acababa de observar hacia lo alto, cerca del techo, un agujero triangular, resultado de 3 listones que dejaban un hueco entre sí. Faltaba la mezcla que debía llenar aquel hueco, y subiendo sobre la cómoda se podía ver por aquel agujero la buhardilla de los Jondrette. La conmiseración debe tener también su curiosidad. Aquel agujero formaba una especie de trampilla. Permitido es mirar el infortunio para socorrerlo. «Veamos pues lo que son esta gente», se dijo Marius, «y lo que hacen». Escaló la cómoda y miró. Capítulo 4. La fiera en su madriguera. Marius era pobre y su cuarto era pobre, pero su pobreza era noble y su buhardilla era limpia. El tugurio en que su mirada se hundía en aquel momento era abyecto, sucio, fétido, infecto, tenebroso y sórdido. Por todo amoblado una silla de paja, una mesa coja, algunos viejos tiestos y en 2 rincones 2 camastros indescriptibles. Por toda claridad, una ventanilla con 4 vidrios adornada de telarañas. Por aquel agujero entraba la luz suficiente para que una cara de hombre pareciera la faz de un fantasma. Cerca de la mesa, sobre la cual Marius divisaba pluma, tinta y papel, estaba sentado un hombre de unos 60 años, pequeño, flaco, pálido, huraño, de aire astuto, cruel e inquieto, un bribón repelente. Escribía probablemente alguna carta como las que Marius había leído. Una mujer gorda, que lo mismo podría tener 40 años que 100, estaba acurrucada cerca de la chimenea. Tampoco ella tenía más traje que una camisa y un vestido de punto remendado con pedazos de paño viejo. Un delantal de gruesa tela ocultaba la mitad del vestido. Era una especie de gigante al lado de su marido. En uno de los camastros, Marius entrevió a una muchacha larguirucha, sentada, casi desnuda,
con los pies colgando. Era la hermana menor, sin duda, de la que había estado en su cuarto. Tendría unos 14 años. Marius, con el corazón oprimido, iba a bajarse de su observatorio cuando un ruido atrajo su atención y lo obligó a permanecer en el sitio que estaba. La puerta del desván acababa de abrirse bruscamente. La mayor apareció en el umbral. Llevaba puestos gruesos zapatos de hombre, manchados de barro, y estaba cubierta con una vieja manta hecha jirones, que Marius no le había visto una hora antes, pero que probablemente dejaría la puerta para inspirarle más piedad y que sin duda había recogido al salir. Entró, cerró la puerta tras sí, se detuvo para tomar aliento porque estaba muy fatigada y luego gritó con expresión de triunfo y de alegría: ¡Viene! El padre volvió los ojos, la madre la cabeza. La chica no se movió. ¿Quién?, preguntó el padre. El viejo de la iglesia Saint-Jacques. ¿Segura? Segura, viene en un coche de alquiler. ¿En coche? Es Rothschild. El padre se levantó. Con que está segura, pero si viene en coche, ¿cómo es que has llegado antes que él? Le diste bien las señas, con tal que no se equivoque. ¿Qué ha dicho? Me ha dicho: deme sus señas. Mi hija tiene que hacer algunas compras. Tomaré un carruaje y llegaré a su casa al mismo tiempo que usted. ¿Y está segura de que viene? Viene pisándome los talones. El hombre se enderezó. Había una especie de iluminación en su rostro. Mujer, gritó. Ya lo oyes. Viene el filántropo. Apaga el fuego. La madre, estupefacta, no se movió. El padre, con la agilidad de un saltimbanqui, agarró un jarro todo abollado que había sobre la chimenea y arrojó el agua sobre los tizones. Luego, dirigiéndose a su hija mayor: «Quítale el asiento a la silla», añadió. Su hija no comprendió. Tomó la silla y de un talonazo le quitó, o mejor dicho, le rompió el asiento. Su pierna pasó por el agujero que había abierto. Al retirarla, preguntó a la muchacha: «¿Hace frío?» «Mucho, está nevando». Se volvió el padre hacia la hija menor y le gritó con voz tonante: «Pronto, fuera de la cama, perezosa. Nunca servirás para nada. Rompe un vidrio». La niña se levantó tiritando. «Rompe un vidrio», repitió él. «¿No me oyes? Te digo que rompas un vidrio». La niña, con una especie de obediente pavor, se alzó sobre la punta de los pies y pegó un puñetazo a uno de los vidrios, el cual se rompió y cayó con estrépito. «Bien», dijo el padre. Su mirada recorría rápidamente los rincones del desván. Se diría que era un general haciendo los últimos preparativos en el momento en que va a comenzar la batalla. Mientras tanto, se oyeron sollozos en un rincón. «¿Qué es eso?», preguntó el padre. La hija menor, sin salir de la sombra en que se había guarecido, enseñó su puño ensangrentado. Al romper el vidrio se había herido. Había ido a colocarse cerca del camastro de su madre y allí lloraba silenciosamente. La madre se levantó y gritó: «No haces más que tonterías. Al romper ese vidrio la niña se ha cortado la mano». «Tanto mejor», dijo el hombre. «Es lo que quería». «¿Cómo tanto mejor?», replicó la mujer. «Calma», replicó el padre. «Suprimo la libertad de prensa». Y desgarrando la camisa de mujer que tenía puesta, sacó de ella una tira de tela con la cual envolvió el puño ensangrentado de la niña. Miró a su alrededor. Un viento helado silbaba al pasar por el vidrio quebrado. «Todo tiene un aspecto magnífico», murmuró. «Ahora podemos recibir al filántropo». Capítulo 5. El rayo de sol en la cueva. En ese momento dieron un ligero golpe a la puerta. El hombre se precipitó hacia ella y la abrió, exclamando con profundos saludos y sonrisas de adoración: «Entre, señor, dígnese entrar, mi respetable bienhechor, así como su encantadora hija». Un hombre de edad madura y una joven aparecieron en la puerta del desván. Marius no había dejado su puesto. Lo que sintió en aquel momento no puede expresarse en ninguna lengua humana. Era ella. Todo el que haya amado sabe las acepciones resplandecientes que contienen las 4 letras de esta palabra. Ella. Era ella, efectivamente. Marius apenas la distinguía a través del luminoso vapor que se había esparcido súbitamente sobre sus ojos. Era aquel dulce ser ausente, aquel astro que para él había lucido durante 6 meses. Era aquella pupila, aquella frente, aquella boca, aquel bello rostro desvanecido que lo había dejado sumiso en la oscuridad al marcharse. La visión se había eclipsado y reaparecía.
Reaparecí en aquel desván, en aquella cueva asquerosa, en aquel horror. La acompañaba el señor Blanco. Había dado algunos pasos en el cuarto y había dejado un gran paquete sobre la mesa. La Jondrette mayor se había retirado detrás de la puerta y miraba con ojos tristes el sombrero de terciopelo, el abrigo de seda y aquel encantador rostro feliz. Capítulo 6. Jondrette casi llora. A tal punto estaba oscuro el tugurio que las personas que venían de fuera experimentaban al entrar en él lo mismo que hubieran sentido al entrar en una cueva. Los dos recién llegados avanzaron con cierta vacilación, distinguiendo apenas formas vagas en torno suyo, en tanto que eran perfectamente vistos y examinados por los habitantes del desván, acostumbrados a aquel crepúsculo. El señor Blanco se aproximó a Jondrette con su mirada bondadosa y triste y dijo: «Caballero, en este paquete hallará algunas prendas nuevas, medias y cobertores de lana». «Nuestro angelical bienhechor nos abruma», dijo Jondrette inclinándose hasta el suelo. Luego, acercándose a su hija mayor, mientras que los dos visitantes examinaban aquel lamentable interior, añadió en voz baja y hablando con rapidez: «No lo decía yo, trapos pero no dinero. Todos son iguales. A propósito, ¿cómo estaba firmada la carta para este viejo zopenco?» «Fabantou», respondió la hija. «Ah, el artista dramático». A tiempo se acordó Jondrette, porque en aquel momento el señor Blanco se volvió hacia él y le dijo con ese titubeo de quien busca un nombre: «Veo que es muy digno de lástima, señor...» «Fabantou», respondió vivamente Jondrette. «Señor Fabantou, sí, eso es, ya lo recuerdo. Artista dramático, señor, que ha obtenido algunos triunfos». Aquí Jondrette creyó evidentemente llegado el momento de apoderarse del filántropo. Exclamó, pues, con un acento que mezclaba la charla del titiritero de las ferias y la humildad del mendigo en las carretas: «La fortuna me ha sonreído en otro tiempo, señor. Ahora ha llegado su turno a la desgracia. Ya lo ve, mi bienhechor. No tengo ni pan ni fuego. Mis pobres hijas no tienen fuego. Mi única silla sin asiento, un vidrio roto, y con el tiempo que hace, mi esposa en la cama enferma». «Pobre mujer», dijo el señor Blanco. «Mi hija herida», añadió Jondrette. La muchacha, distraída con la llegada de los dos extraños, se había puesto a contemplar a la señorita y había dejado de llorar. «¡Llora! ¡Chilla!», le dijo por debajo Jondrette, y al mismo tiempo le pellizcó la mano herida sin que nadie lo notara. La niña lanzó un alarido. La adorable joven que Marius llamaba en su corazón su Úrsula se acercó a ella. «Pobrecita», dijo. «Ya lo ve, hermosa señorita», prosiguió Jondrette. «Su puño está ensangrentado. Es un accidente que le ha sucedido trabajando en una industria mecánica para ganar 6 centavos al día. Quizá habrá necesidad de cortarle el brazo». «¿De veras?», dijo el señor Blanco alarmado. La chica, tomando en serio estas palabras, comenzó a llorar con más fuerza. «Ah, sí, mi bienhechor», respondió el padre. Desde hacía algunos momentos, Jondrette contemplaba al visitante de un modo extraño. Mientras hablaba, parecía escudriñarlo con atención, como si tratara de buscar algo en sus recuerdos. De pronto, aprovechando el momento en que los visitantes preguntaban con interés a la niña sobre la herida en su mano, pasó cerca de su mujer, que seguía tirada en la cama, y dijo vivamente y en voz baja: «Mira bien ese hombre». Luego continuó con sus lamentaciones. «¿Sabe mi digno señor lo que va a pasar mañana? Mañana es el último plazo que me ha concedido mi casero. Si esta noche no le pago, mañana mi hija mayor, yo, mi esposa con su fiebre, mi hija menor con su herida, los 4 seremos arrojados de aquí y echados a la calle en medio de la lluvia y de la nieve. Debo 4 trimestres, es decir, 60 francos». Jondrette mentía. 4 trimestres no hubieran hecho más que 40 francos. Y no podía deber 4, puesto que no hacía 6 meses que Marius había pagado 2. El señor Blanco sacó 5 francos de su bolsillo y los puso sobre la mesa. Jondrette tuvo tiempo de murmurar al oído de su hija mayor: «Tacaño, ¿qué querrá que haga yo con 5 francos? Con eso no me paga ni la silla ni el vidrio». «Señor Fabantou», dijo el señor Blanco, «no tengo aquí más que esos 5 francos, pero volveré esta noche. ¿No es esta noche cuando debe pagar?» La cara de Jondrette se iluminó con una extraña expresión y contestó con voz trémula: «Sí, mi respetable bienhechor,
A las 8 debo estar en casa del propietario. Venderé a las 6 y le traeré los 60 francos. ¡Oh, mi bienhechor!, exclamó Jondrette delirante, y añadió por lo bajo: «Míralo bien, mujer». El señor Blanco había tomado el brazo de su hermosa hija y se dirigía hacia la puerta. «Hasta la noche, amigos míos», dijo. En aquel momento, la Jondrette mayor se fijó que el abrigo del visitante estaba sobre la silla. «Señor», dijo, «olvida su abrigo». Jondrette dirigió a su hija una mirada furibunda. «No lo olvido, lo dejo», contestó el señor Blanco sonriendo. «Oh, mi protector, mi augusto bienhechor», dijo Jondrette. «Voy a llorar a lágrima viva con tantas bondades. Permítame que le acompañe hasta su carruaje». «Si sale», dijo el señor Blanco, «póngase ese abrigo. En verdad hace mucho frío». Jondrette no se lo hizo repetir 2 veces y los 3 salieron del desván, Jondrette precediendo a los visitantes. Capítulo 7. Ofertas de servicio de la miseria al dolor. Marius presenció toda la anterior escena, sin embargo, nada vio. Sus ojos estuvieron todo el tiempo clavados en la joven. Cuando se fueron, quedó sin saber qué hacer. No podía seguirlos porque andaban en carruaje. Además, si no habían partido aún y el señor Blanco lo veía, volvería a escapar y todo se habría perdido otra vez. Finalmente decidió arriesgarse y salió de la pieza. Al llegar a la calle, alcanzó a ver el coche que doblaba la esquina. Corrió hacia allá y lo vio tomar la calle Mouffetard. Hizo parar un cabriolé para seguirlo, pero el cochero, al ver su aspecto, le cobró por adelantado y Marius no tenía suficiente dinero. Por 24 sueldos perdió su alegría, su dicha, su amor. Al regresar divisó al otro lado de la calle a Jondrette hablando con un hombre de aspecto sumamente sospechoso. A pesar de su preocupación, Marius lo miró bien, pues le pareció reconocer en él a un tal Briguenel, asaltante nocturno, que una vez le mostrara Courfeyrac en las calles del barrio. Marius entró en su habitación e iba a cerrar la puerta, pero una mano impidió que lo hiciera. «¿Qué hay?», preguntó. «¿Quién está ahí?». Era la Jondrette mayor. «¿Es usted?», dijo Marius casi con dureza. «¿Otra vez usted? ¿Qué quiere ahora?». Ella se había quedado en la sombra del corredor. Ya no tenía la seguridad que mostrara en la mañana. Levantó hacia él su mirada apagada, donde parecía encenderse vagamente una especie de claridad, y le dijo: «Señor Marius, parece triste, ¿qué tiene?». «¿Yo?», exclamó Marius. «Sí, usted». «No tengo nada, déjeme en paz». «¿No es verdad?», dijo la muchacha. «Ha sido bueno esta mañana, séalo también ahora. Me ha dado para comer, dígame ahora lo que tiene». «Tiene pena, eso se ve a la legua». «No quisiera que tuviera pena ninguna. ¿Puedo servirle en algo? No le pregunto sus secretos, no necesito que me los diga, pero puedo ayudarle puesto que ayuda a mi padre. Cuando es menester llevar cartas, ir a las casas, preguntar de puerta en puerta, hallar una seña, seguir a alguien. Yo sirvo para hacer esas cosas. Déjeme ayudarle». Una idea atravesó por la imaginación de Marius. ¿Quién desdeña una rama cualquiera cuando se siente caer? Se acercó a la Jondrette. «Escucha», le dijo. «Sí, tutéeme», dijo ella con un relámpago de alegría en sus ojos. «Pues bien», replicó Marius, «tú trajiste aquí a ese caballero anciano con su hija». «Sí». «¿Sabes dónde viven?». «No». «Averígualo». La mirada de la Jondrette, de triste, se había vuelto alegre, de alegre se tornó sombría. «¿Eso es lo que quiere?», preguntó. «Sí». «¿Los conoce acaso?». «No». «Es decir», replicó vivamente, «no la conoce, pero quiere conocerla». Aquellos «los» que se había convertido en «la» tenían un no sé qué de significativo y de amargo. «¿Puedes o no?», dijo Marius. «Tendrá las señas de esa hermosa señorita». Había en las palabras «hermosa señorita» un acento que importunó a Marius, el cual replicó: «La dirección del padre y de la hija, eso es lo que quiero». La Jondrette lo miró fijamente. «¿Qué me dará?». «Todo lo que quieras». «¿Todo lo que yo quiera?». «Sí». «Tendrá esas señas». Bajó la cabeza, luego con un movimiento brusco tiró de la puerta y salió. Marius quedó solo. Todo lo que había pasado desde la mañana, la aparición del ángel, su desaparición, lo que aquella muchacha acababa de decirle, un vislumbre de esperanza flotando en una inmensa desesperación, todo esto llenaba confusamente su cerebro. De pronto, vio interrumpida violentamente su meditación. Oyó la voz alta y dura de Jondrette pronunciar estas palabras, que para él tenían el más grande interés.
Te digo que estoy seguro y que le he reconocido. ¿De quién hablaba Jondrette? ¿A quién había reconocido? ¿Al señor Blanco? ¿Al padre de su Úrsula? ¿Acaso Jondrette los conocía? ¿Iba Marius a tener de aquel modo brusco e inesperado todas las informaciones sin las cuales su vida era tan oscura? ¿Iba a saber por fin a quién amaba? ¿Quién era aquella joven? ¿Quién era su padre? Estaba a punto de iluminarse la espesa sombra que los cubría. ¿Iba a romperse el velo? ¡Oh, santo cielo! Saltó más bien que subió sobre la cómoda y volvió a su puesto cerca del pequeño agujero del tabique. Desde allí volvió a ver el interior de la cueva de Jondrette. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. ¡Suscríbete! El Cuentero, con historias para tus oídos.